Vamos a isoinmunización RH. Esta incompatibilidad de grupo sanguíneo, recuerden que tenemos, la más frecuente es la incompatibilidad ABO. Esta es la más frecuente, pero la RH es la más grave, Estas incompatibilidades, recuerden, se producen cuando, en el caso del ABO, la mamá es de grupo sanguíneo O y el feto o el recién nacido es de grupo A o B. En el caso del RH se produce cuando la mamá es RH negativa y el feto es RH positivo. Eso debemos acordarnos. Ahí se produce la incompatibilidad, ¿ya? Entonces la fisiopatología nos dice que el papá es RH positivo, ¿correcto? El papá es RH positivo y la mamá es RH negativa. Eso acuérdense, ¿ya? Papá, RH positivo, mamá, RH negativa. Entonces es importante también conocer el grupo de la pareja, del cónyuge. Entonces ahí se completa la incompatibilidad. Papá positivo, mamá negativa, y como el papá tiene el antígeno D, por eso se llama RH positivo, es que el feto, ¿no es cierto? Ahí está. Va a heredar el antígeno del padre. Y nos sale RH positivo, el feto. Entonces ahí tenemos la triada de la incompatibilidad. Papá positivo, mamá negativa, feto positivo. Entonces ahí hay una incompatibilidad, ¿correcto? Esta incompatibilidad lo que va a hacer es que la sangre del feto, que tiene antígeno D, por eso se llama RH positivo, pase a la sangre materna. Entonces la madre, al exponerse a la sangre fetal, empieza a producir anticuerpos, que al inicio serán IgM, porque es la respuesta inmune primaria, pero luego se lo convierten a IgG. Entonces la madre, al producir IgG, porque se ha expuesto a la sangre del feto, entonces empieza esa inmunoglobulina de la madre a atravesar la placenta, porque la IgG puede atravesar la placenta por pinocitosis y produce hemólisis, una hemólisis extravascular. Esa hemólisis extravascular, ¿qué va a generar? Va a generar anemia, va a generar ictericia, ¿correcto? Genera anemia, genera ictericia, pero sobre todo esto, anemia, por la hemólisis extravascular. Y esa anemia va a ser tan severa que puede llevar al famoso hidrops fetal, que es el acúmulo de líquido, ya sea en la piel, edema cutáneo, o en las cavidades, ascitis, derrame pericárdico, derrame pleural, etc. Producto de una falla cardíaca severa. Entonces, cuando la anemia es severa, producto de esta hemólisis extravascular mediado por IgG, que fue producido en la madre, al exponerse a la sangre fetal, va a traer como consecuencia el famoso hidros fetal de tipo inmune, porque es mediado por anticuerpo. Cuando hablamos de hidros fetal, el 10% es producido por un cuadro inmunológico, que lo estamos viendo acá. Pero el 90% es de tipo no inmune, donde la principal causa son las cromosomopatías. Entonces, ojo que acá se produce un hidros fetal de tipo inmune, porque es mediado por anticuerpos. Entonces, esa es la fisiopatología. Entonces, la madre se expone a la sangre fetal por diversos acontecimientos, desde fisiológicos hasta cuadros patológicos. Por ejemplo, el mismo embarazo o el parto predispone a que la madre se exponga a la sangre fetal. Todas las causas de hemorragia obstétrica, aborto, ectópico, mola, placenta previa, DPP,
Procedimientos invasivos, biopsia de vellosidades coriales, amniocentesis, legrados, traumatismo obstétrico, versión cefálica externa. Todo lo que hemos mencionado son factores que pueden sensibilizar a la madre. ¿Y qué lleva eso? A que se exponga a la sangre fetal. Y al sensibilizarse produzca anticuerpos y esos anticuerpos produzcan hemólisis en el feto, que puede llevar a anemia y la anemia a falla cardíaca manifestándose con un hidros fetal. Entonces, el algoritmo diagnóstico terapéutico de la isoinmunización es como sigue. En el primer control prenatal a la gestante se le pide grupo y factor. Si sale RH negativo, es riesgo, pues, ¿no? Si es RH positiva la mamá, no pasa nada. Pero si es RH negativo, es riesgo. Deberíamos pedir el grupo del padre, porque recuerden que para completar, el padre o el cónyuge o el esposo, etcétera, debe ser RH positivo. Y ahí se completa más el riesgo. Bueno, la mamá es RH negativa, el papá positivo. Entonces hay que evaluarla. ¿Cómo descartamos si se ha sensibilizado? Con el test de Coombs. Si es negativo, quiere decir que no se ha sensibilizado. Pero si el test de Coombs es positivo, quiere decir que se ha sensibilizado. Ojo, este test de Coombs, como le pido a la madre, es el Coombs indirecto. Si nos sale negativo, quiere decir que no se ha sensibilizado. Entonces, en este escenario, cuando el Coombs es negativo, ¿cuál es la conducta? Vigilancia y profilaxis. Doctor, ¿en qué consiste eso? La vigilancia quiere decir repetir el test de Coombs. ¿Cuándo vas a repetir? A partir de las 24 semanas en adelante, cada 4 semanas. O sea, si tu test de Coombs te salió negativo en el primer control, porque era grupo RH negativo la gestante, repites a las 24 semanas, luego a las 28, luego a las 32, luego a las 36 semanas. Vigilancia periódica, cuando el Coombs es negativo. Y la otra medida es la profilaxis, que es colocarle gamma globulina anti-D, 300 microgramos intramuscular. 2 dosis. La primera dosis entre las 28 y 32 semanas y la segunda dosis dentro de las 72 horas posparto. Así se coloca la gamma globulina anti-D cuando la gestante es RH negativa, test de Coombs negativo. ¿Correcto? La primera entre las 28 y 32 semanas y la segunda en el posparto, dentro de las 72 horas. Como acá estás en el posparto, ya puedes conocer el grupo del bebito. ¿Y cuál va a ser el grupo del recién nacido? Para que completes esa segunda dosis, debe ser RH positivo, ¿correcto? Ahí completas la segunda dosis. Porque si no, si es RH negativo el bebito, o sea el recién nacido, porque ya puedes conocer su grupo, ya no completas la segunda dosis, ya no es necesario. Completas cuando es RH positivo. Entonces, eso es lo que debes acordarte cuando el Coombs es negativo, doctores. ¿Ya? Cuando el Coombs es negativo, debes acordarte que la conducta es vigilancia y profilaxis. Ya sabes. Cambia el escenario cuando el Coombs es positivo. Ese es otro escenario. Quiere decir que ahí está sensibilizada. Quiere decir que ya formó anticuerpos. Entonces hay que ver los títulos de los anticuerpos. Si los títulos son bajos, ahí está, bajos, lo tratas como si el Coombs fuera negativo. Vigilancia, profilaxis, ¿correcto? Si los títulos son bajos. Pero si los títulos son altos, ahí sí hay problema. Porque esos títulos altos te van a llevar a la anemia. Entonces, cuando los títulos de anticuerpos en un Coombs positivo son altos, debes evaluar ¿qué cosa? El riesgo de anemia fetal. Por lo tanto, vas a pedir ecografía Doppler de la arteria cerebral media.
porque es la prueba no invasiva que te evalúa la anemia en el feto. Y acá debes recordar un principio, que cuando el bebito tiene anemia, o sea, poco hematocrito, ¿cómo estará la velocidad del flujo sanguíneo? Aumentada. Porque cuando hay anemia y el hematocrito cae, la sangre es menos viscosa. Recuerden que la viscosidad sanguínea depende del hematocrito. Entonces, si el hematocrito cae, la viscosidad de la sangre cae. Entonces, la sangre es más fluida, por lo tanto, tiene más velocidad. Por el contrario, ¿no? Si hay policitemia, la sangre es más viscosa y por lo tanto es más lenta porque es más viscosa. Y por lo tanto la velocidad cae. Entonces, este principio te debes acordar, que cuando hay anemia aumenta la velocidad de flujo sanguíneo, porque la sangre va a ser menos viscosa. Entonces, eso es lo que se aplica acá. ¿Por qué evaluamos el Doppler de la arteria cerebral media? Porque vamos a evaluar la velocidad de flujo sistólico. Eso es lo que evaluamos. Velocidad del flujo sistólico en la arteria cerebral media. Y si esa velocidad está disminuida, como ves acá, una velocidad menos del 1.5 del promedio, ¿qué significa velocidad disminuida? Que el hematocrito está bien, por lo tanto la conducta es expectante. El problema es cuando la velocidad está aumentada, ahí está, más de 1.5 del promedio. Esa velocidad aumentada en el Doppler de la arteria cerebral media, velocidad aumentada del flujo sistólico, nos va a decir que hay anemia en el feto. Por lo tanto, acá ya solicito la prueba invasiva para confirmar la anemia fetal. ¿Y cuál es esa prueba invasiva para determinar el hematocrito fetal? La cordocentesis. El test de Liley ha quedado en desuso como tal. Si alguno se acuerda por ahí el test de Liley que hacía con amniocentesis y determinaba la bilirrubina en líquido amniótico. Eso ya no se hace. Cuando el Doppler salió alterado, velocidad aumentada, confirmo con cordocentesis, que es la prueba invasiva. Entonces la cordocentesis nos va a determinar el hematocrito del feto. Si es más del 30%, todavía la conducta es expectante. Pero si el hematocrito en el feto es menos del 30%, ahí ya no. Ahí lo que tengo que hacer, porque el feto tiene ya anemia severa, hematocrito menos del 30%, hemoglobina menos de 10. Para el feto es anemia severa. ¿Qué debemos hacer? Si estamos en un embarazo menor de 35 semanas, cuando el feto tiene anemia severa, transfusión intrauterina. ¿Correcto? Transfusión intrauterina con sangre O negativo a través de la vena umbilical. Esa es la conducta, cuando hay anemia severa en el feto. Pero si la edad gestacional es más de 35 semanas y el feto tiene anemia severa, deberíamos buscar terminar el embarazo. Terminar el embarazo. Ese es el algoritmo que tienen que acordarse, ¿correcto? Entonces, como ven, es muy diferente dependiendo del resultado del test de Coombs. Si es negativo el test de Coombs, vigila y profilaxis. Si es positivo el test de Coombs y los títulos de anticuerpos alto, o si no te lo dicen, simplemente asumes que es alto, evalúa el riesgo de anemia fetal. ¿Y cómo vas a evaluar? Primero con tu prueba no invasiva, que es el Doppler de arteria cerebral media, calculando la velocidad de flujo sistólico, y si sale elevado, que es patológico, confirmamos con la prueba invasiva la anemia fetal, que es la cordocentesis. Y si con la cordocentesis determinamos que el feto tiene anemia severa, hematocrito menos del 30%, y estamos en un embarazo menor de 35 semanas, debemos hacer transfusión intrauterina con sangre O negativa a través de la vena umbilical. Si es más de 35 semanas, terminamos el embarazo.